Autoridades, señora alcaldesa de Valverde, doña Sira Senra, familiares de los homenajeados, señoras y señores, sean bienvenidos al homenaje que hoy rendimos al Comité Circunstancial de julio de 1936. Es preciso comenzar con un reconocimiento a las personas que han trabajado decididamente y lo han hecho posible, especialmente desde 2018 hasta el día de hoy. Hay que reconocer al colectivo de defensores de la memoria histórica, a la voluntad política del equipo de gobierno que respaldara y justificara este homenaje, que puso en marcha los mecanismos necesarios para que la verdad respaldara y justificara este homenaje, y al espíritu de consenso que llevó a todos los grupos políticos de nuestro ayuntamiento a ratificar en pleno la necesidad de rescatar de nuestra historia con un homenaje a un grupo de valverdeños que jugaron un valiente papel tras el golpe de Estado de julio de 1936, pagando por ello con sus vidas. Es necesario que nos pongamos en situación y que apelemos al rigor histórico. Para ello, pido por favor que tomen la palabra y suban al atril don Francisco Márquez y don Sebastián Bermejo. Mientras suben, quiero dar las gracias a los medios de comunicación que se hacen eco de este evento y que van a permitir que el homenaje de hoy salga de este teatro y cunda lo más posible entre las generaciones de quienes representan este acto y, sobre todo, las generaciones venideras. Les dejo con Sebastián Bermejo y Paco Márquez. Homenaje a unos hombres buenos. En los últimos años se ha ido produciendo, cada vez con más fuerza, un intento de blanquear el franquismo, auspiciado por fuerzas políticas que o bien reivindican la dictadura sin ningún pudor, llegando a calificar esta como un gobierno mejor que el actual, o bien que han sido tibios a la hora de condenar el franquismo, que lo han hecho a regañadientes y en contadas ocasiones, o por último, que consideran que estos hechos pertenecen a un pasado muy lejano, algunos lo califican como casi prehistórico, que debe ser olvidado para favorecer la concordia entre los españoles. También fue creciendo el problema de la equidistancia. Cada vez es más frecuente tropezar en las redes o entre autores consagrados que barbaridades se cometieron por parte de los dos bandos y que, por tanto, la brutal represión ejercida por las fuerzas franquistas se contrapesa por los crímenes cometidos por los republicanos. A combatir este intento de blanqueamiento se han dedicado numerosos historiadores, entre los que me gustaría destacar a Ángel Viñas y sobre todo a Francisco Espinosa, buen conocedor de la represión ejercida por Queipo de Llano en la provincia de Huelva y Badajoz. En Valverde entendimos mi compañero Antonio Domínguez y yo, en julio de 2018, que también nosotros desde nuestro ayuntamiento deberíamos contribuir a luchar contra este blanqueamiento de la historia. Y por eso el Grupo de IU presentó una moción que fue aprobado por unanimidad. Sí, por unanimidad. Y es que Valverde era un pueblo que reunía unas condiciones ideales para demostrar la falsedad de la equidistancia. En Valverde no hubo guerra. El periodo entre el alzamiento y la toma de Valverde por los golpistas fue muy corto, 11 días. Durante ese periodo no hubo ninguna víctima de derecha. Se intentó por todos los medios salvar las vidas de las personas encarceladas y se logró. Se llegó a un acuerdo para la entrega pacífica del ayuntamiento y para evitar represalias. Y a pesar de ello, la respuesta fue brutal, porque 200 valverdeños fueron fusilados, y entre ellos los miembros del Comité Circunstancial. Aquí, en nuestro pueblo, se sobrepasó con creces el mandato de Queipo, que en sus alocuciones radiofónicas decía: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a 10 extremistas. Por lo menos, gritaba Queipo desde los micrófonos de la emisora. Y a los dirigentes que huyan, no crea que se liberarán con ellos. Les sacaré de debajo de la tierra si hace falta. Y si están muertos, los volveré a matar. Qué bonito mensaje lleno de valores morales. Ahí sigue enterrado en la Basílica de la Macarena. Es por eso
que nuestro pueblo supone un ejemplo de masacre criminal, injustificada, desproporcionada y todos los adjetivos que queramos poner, y que desmontan las visiones de las tesis reformistas y blanqueadoras que nos quieren hacernos llegar. Pero además existe otro argumento de peso contra esta equidistancia. La brutal represión ejercida contra nuestros conciudadanos fue dirigida con saña por el naciente Estado surgido del glorioso alzamiento, con el apoyo de la Iglesia, que tuvo la osadía de calificarlo como cruzada, mientras que desde el gobierno republicano en ningún momento se llamó a ejercer violencia contra las derechas. La mayor responsabilidad de la represión ejercida por los republicanos recae sobre organizaciones que actúan de manera anárquica y siempre con la condena del gobierno legalmente constituido. Nuestro pueblo fue ejemplo de ello. En ningún momento, desde el Comité Circunstancial, se proclamó la necesidad de ejercer violencia contra las personas, como se dará cuenta en la lectura del informe que se va a realizar a continuación. Fue al contrario. Según reconoce en su memoria el cura Barriga, en todo momento se protegió a los miembros encarcelados que hasta llegaron a tener armas en la cárcel para su autodefensa, consentidas por el Comité Circunstancial. Sin embargo, y a pesar del pacto de no agresión, entre principios de agosto de 1936, ellos cogieron el poder municipal el 28 de julio, y noviembre del mismo año, 4 meses, fueron fusilados 53 valverdeños, sin juicio alguno. Y fueron detenidos todos los miembros del comité, con la promesa de que no les iba a pasar nada, y fusilados tras una farsa de juicio en 1937. Por último, quisiera terminar rebatiendo que estos hechos pertenezcan a un pasado muy lejano. Mientras existan familiares directos de las víctimas de aquella despiadada represión, y aquí tenemos presente a una hija de un fusilado, este no será un pasado lejano, sino será un presente histórico. Con este homenaje, pues, ponemos nuestro granito de arena tratando de desmontar la equidistancia del blanqueamiento de la memoria. Al mismo tiempo, tratamos de cumplir con ese precepto de verdad, justicia y reparación. Verdad, porque traemos un informe de un historiador valverdeño que nos acerca a lo que ocurrió. Reparación, en parte, porque si comparamos la sentencia condenatoria del comité donde se nos dice, considerando que los hechos relatados y declarados probados en cuanto a los procesados Tomás Lorca Malavé, Manuel Perea Parra, Juan Manuel Caría Buen, Borrero, Manuel Arroyo Rufé, Cristóbal Blanco Oso y Juan Manuel Feria Chaparro son constitutivos de rebelión militar, solicitando para ello la pena de muerte, fallamos que debemos condenar y condenamos a cada uno de los procesados como autores por inducción a la rebelión militar a la pena de muerte. Si comparamos, como digo, con el texto de la placa colocada a la entrada del salón de pleno que nos dice en memoria de los miembros del Comité Circunstancial encargados de la protección de la vida de los valverdeños y el respeto para todos los vecinos desde el 18 de agosto de 1936 hasta el 28 de julio de 1936. Si comparamos ambas situaciones, tendremos que concluir que algo, por insuficiente y tardío que nos parezca, ha cambiado. Y justicia, en parte también, porque si conseguimos declarar ilegal la dictadura y declarar ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra con la nueva ley de memoria histórica que se acaba de aprobar, habremos dado otro paso adelante. Rita, Raquel, Ana, Rosa, Daniel, María José, Margarita, Eva, Antonia, Fernando, no estáis solas, os acompañaremos hasta el final. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, nuestro agradecimiento por vuestra presencia. Es que es una maravillosa manera de honrar a estas personas buenas y a sus familiares. Y bien, yo voy a hablaros sobre el informe histórico del Comité Circunstancial. En cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de 16 de julio de 2018, en el que se decide hacer un reconocimiento a los miembros del Comité Circunstancial que actuó en Valverde tras el alzamiento militar, se le encargó a Juan Carlos Castilla Soriano
miembro de la Comisión para el Homenaje, un informe sobre todos los pormenores de este comité. Juan Carlos presenta en abril de 2020 un minucioso informe repleto de rigor histórico, tras la consulta de fuentes documentales que fueran fiables ante la carga emotiva e ideológica que rodea a este periodo de la historia valverdeña. Dado que la lectura completa de este interesante informe supondría una lectura de casi media hora y habiendo pensado además que este tipo de lecturas deben hacerse de forma sensitiva, trasladándose mentalmente a la época en la que ocurrieron y metiéndose de lleno en la piel de los protagonistas, intentando ser uno de ellos y escuchando a lo lejos los ecos de semejante desastre que amenazaba con el desgarro total de la convivencia y de los valores democráticos que defienden el respeto entre hermanos que nunca se debió haber perdido. Habiendo pensado además que este tipo de lectura nos puede acercar al conocimiento de la verdad, que nos lleve al convencimiento de que estos horrores no deben repetirse jamás, proponemos que en este acto solo os lea las partes de las que consta y lo más significativo de cada una, y que luego, cediéndole la palabra al compañero Paco, os expliquemos cómo haceros llegar a los interesados el informe completo para su lectura serena y sensitiva. Este informe consta de 5 partes. La primera parte trata de explicar las razones de la creación de estos comités a nivel provincial, que no es otra que debido a la confusión reinante y a la huelga general convocada por los sindicatos, sus miembros que representaban a las corporaciones locales y a los sindicatos tuvieron la tarea fundamental de mantener el orden, atender las necesidades más urgentes que hubiera en el pueblo, evitar que se cometiesen atentados, sabotajes o incendios que deshonran a la República y actuar siempre manteniendo la calma y la serenidad. Fueron 11 días, desde el 18 al 29 de julio, de intensos acontecimientos, llenos de incertidumbres para todos los valverdeños. Los hechos muestran que los miembros de nuestro comité ejercieron la calma y la serenidad que se les pedía, salvando muchas situaciones críticas y evitando asesinatos. La segunda parte nos cuenta con detalle la constitución del comité. La convocatoria en la misma mañana del 18 de julio por parte del alcalde Juan Fernández de una reunión donde se piden voluntarios y personas capacitadas para ejercer las tareas antes explicadas. Se da cuenta de los miembros de pleno derecho, pero también de los numerosos colaboradores que son nombrados para poder atender las distintas tareas. La tercera parte relata todas las actuaciones del comité durante los 11 días repletos de acontecimientos. La detención de miembros de Falange y destacados vecinos de derecha con la intención de evitar el apoyo al levantamiento militar y de ponerlos a salvo de agresiones descontroladas. Organizar la incorporación de valverdeños a la columna de voluntarios que irían a Sevilla a impedir la toma de la ciudad por los sublevados. Solucionar el problema del desabastecimiento de alimentos, impidiendo saqueos. Intentar evitar, aunque no se pudo, el incendio de la iglesia parroquial la noche del 21 al 22 de julio por parte de incontrolados. Y muchos otros que relata el informe y en el que todos ellos se pone de manifiesto siempre el respeto y el cuidado de la convivencia entre valverdeños. En la cuarta parte se narra la entrega del ayuntamiento. En la madrugada del 28 al 29 de julio, el alcalde intenta comunicarse con el gobernador y comprueba que la capital ha sido tomada. Esa misma noche organiza su salida de la población y el comité decide liberar a los presos que aún estaban detenidos y ordenan a los milicianos que entregasen las armas en el cuartel. Ese mismo día se firma el acta de entrega del ayuntamiento, que viene íntegra en el informe y que resalta el objetivo por ambas partes de que la cordialidad, al menos en estos momentos, de que la cordialidad y la convivencia entre el vecindario de Valverde no se rompan. Los acontecimientos que ocurrieron a partir de ahí mostraron la poca intención que había de cumplir lo pactado y lo firmado. Los hechos lo demuestran. La quinta y última parte nos habla de la represión y del consejo de guerra al que son sometidos los miembros del comité y sus colaboradores. Son detenidos a finales de mayo de 1937 por la Guardia Civil en Valverde del Camino. Se les toma declaración
y acaban considerándolos culpables, nada más ni nada menos que de rebelión militar. Vaya paradoja. Por lo que son trasladados a Huelva para someterlos a consejo sumarísimo de guerra. Todos los miembros del comité son condenados a pena de muerte y su sentencia ejecutada en el cementerio de la Soledad de Huelva el 11 de septiembre de 1937. La mayoría de los colaboradores son condenados a penas de prisión, que van desde 20 años a cadena perpetua. Esperamos que estos apuntes históricos documentados nos hagan conocer mejor la realidad de lo que pasó y consigan que no nos dejemos engañar por los que quieren blanquear los crímenes del franquismo y por los que siguen pintando a los rojos como diablos con cuernos y rabos. Que estas personas buenas a las que hoy homenajeamos queden honradas para siempre y tengan la justicia histórica que se merecen. Gracias. Y ahora le paso la palabra al compañero Paco, que va a explicar cómo conseguir el informe completo. Bueno, vamos a poner a disposición varios caminos, porque nosotros no queremos que la persona que esté interesada en conocer el informe completo pues tenga dificultades para hacerlo. Una de ellas va a ser que se dirijan a la biblioteca y allí intentarán darle por escrito el informe, tiene 8 páginas, o bien, dejando su número de teléfono de móvil, se lo pasarían por vía de WhatsApp. Esa sería una fórmula que se va a encargar de llevarla a cabo Juan Carlos Castilla Soriano, que es el autor del informe. Y después también el ayuntamiento, cuando, no lo sé en el momento que va a ser posible, pero va a subir un enlace en la página de Facebook del ayuntamiento, un enlace para que pueda visualizarse el informe. Y también hemos comentado la posibilidad de que el informe, que tiene 8 páginas, se convierta en 8 fotos, o sea, que se escanee, se convierta en fotos JPG y puedan ser visualizadas directamente sin necesidad de descargar ni nada. Entonces, va a haber varias fórmulas y va a poder garantizar que tengáis, digamos, un enlace directo al informe completo, porque lo último que nosotros querríamos es que se nos dijera que hemos falseado el informe recortando las partes que menos nos gustan y destacando las que más nos gustan, ¿no? Ustedes van a tener la oportunidad de tenerla. Va por ello, por los miembros del comité circunstancial, que son el símbolo total del respeto y de los valores democráticos, que son los que deben de perdurar en todos los momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián y Paco. A continuación, por favor, que vaya subiendo Ana Isabel Lorca Vaz, porque vamos a ir nombrando con una breve reseña a los 7 miembros del comité y queremos ofrecerles los testimonios de personas que conservan vivencias y sentimientos sobre ellos, sean familiares, como en el caso de Isabel, o no. Y les voy a pedir al final de mis palabras un aplauso de reconocimiento para Tomás Lorca Malavé, de 36 años, que vivió en la actual calle Casasola del Partido Republicano Federal. Se encargó del suministro del pan por ser el oficio que tenía, acusado de rebelión militar y sentenciado a muerte, ejecutado el 11 de septiembre de 1937. Toma la palabra su nieta, Ana Isabel Lorca Vaz. Hola, buenos días. Decir que yo soy nieta de Tomás Lorca Malavé y voy a contar un poco lo que a la familia nos ha llegado de su vida. Poco porque no conocemos mucho en aquel tiempo, ya sabéis todos que se callaban y que no se hablaba mucho del tema. Tomás Lorca Malavé se casó con Ana Blas Garrido. Tuvieron un hijo, José Lorca Blas, que nació el 2 de abril de 1935
y una hija, Patrocinio. Fue zapatero y panadero. Repartía el pan en la estación. Cuando en julio de 1936 se produce el golpe de Estado contra la República, mi abuelo es requerido por el Ayuntamiento para formar parte del comité circunstancial. Durante los días que duró dicho comité, se encargó de velar por la seguridad de los vecinos de Valverde. Hubo un pacto de no agresión y no hubo heridos ninguno. A mi abuelo le aconsejaron que huyera a la aldea de Lavapiés, con unos familiares. Allí estuvo varios meses, hasta que decidió volver a su casa, porque le dijeron que no le iba a pasar nada. Y con la tranquilidad de que no había hecho nada malo, se vino. Al poco tiempo lo apresaron y se lo llevaron a la cárcel de Huelva. No sabemos el tiempo que estuvo apresado. Le hicieron consejo de guerra y lo condenaron a muerte. Mi abuela Ana estaba embarazada de 7 meses y mi abuelo Tomás, la última carta que escribió desde la cárcel, horas antes de su fusilamiento, decía que por favor, fuera niño o fuera niña, le pusiera a su hijo como su madre, Patrocinio. Mi abuela Ana fue a pedir clemencia al párroco, don Jesús de Mora, y también la echó a la calle. Le dijo que la mala semilla había que eliminarla. Se lo decía a todas. Mi abuela iba con la barriga ya gorda de 7 meses, pero eso al párroco tampoco le importó. Cuando lo llevan a fusilarlo el 11 de septiembre de 1937, él va en calzoncillos. Sí, habéis escuchado bien, en calzoncillos. Los pantalones se los dio a una persona para que se los trajera a su casa, a su familia, a su cuñada, para que le hiciera un traje a su hijo, a su Pepito. Uno de las falanges que lo llevaba le dijo que se pusiera el pantalón y él le dijo que para el viaje que iba a hacer no le hacía falta. A partir de ese día, la oscuridad volvió a la familia. Mi abuela Ana tuvo mucha ayuda con sus hermanas. Mi tía Josefa, hermana de ella, fue la que le hizo el traje. Y a los pocos meses nació la esperada hija. Se llamó Patrocinio. Murió al año de nacer, de pulmonía. Mi abuela también tostaba para ganarse la vida, tostaba cebada y la vendían en San Juan, porque tenían allí una clienta. Allí la apresó la guardia, la metieron en el calabozo porque le dijeron que estaba haciendo contrabando y la pobre cogió nervios, estuvo ya mala para siempre, hasta que murió joven. La multa le costó 1000 pesetas en aquella época. Le costó muchísimo trabajo pagarla y mucho sufrimiento. Por eso, psicológicamente, se quedó mal. Ella murió con 61 años, en 1965. Y más no puedo contar porque ya lo siguiente ya es la vida más de mi padre. Así que aquí dejo este pequeño resumen de lo que sabemos de mi abuelo Tomás. Gracias. Por favor, Diego Ramón Maestre, escritor e investigador, nos dirigirá unas palabras sobre el poeta Juanma. Diego es quizás la voz más autorizada para hacerlo como estudioso de la época y conocedor de las figuras, y les pido un aplauso de reconocimiento para Juan Manuel Feria Chaparro, de 31 años, soltero, zapatero, que vivió en la actual calle Real de Rivas de la Confederación Nacional de Trabajadores, acusado de rebelión militar y sentenciado a muerte, ejecutado el 11 de septiembre de 1937.
Buenas tardes. A mí incluso me cuesta trabajo hablar después de escuchar el testimonio de la nieta, ¿no?, de esta persona, ¿no?, que también fusilaron. Pero bueno, vamos a intentar que no se nos quiebre la voz. Antes de leer unas palabras en nombre de Juanma, recordando su memoria, me gustaría dar las gracias por la organización de este merecido homenaje al Ayuntamiento y a todos los concejales que han apoyado por unanimidad que se celebre este acto emotivo y de justicia. Posiblemente ese espíritu de consenso y de amplitud de miras es lo que nos faltó en aquellos fatídicos años. Gracias igualmente por acordaros de mí para representar o dar voz a la familia de Juanma. Es todo un honor servir de mensajero de tan digno personaje que, como algunos sabréis, integré como un personaje principal en mi novela Sin Dios, publicada en 2015 y que relata los denominados días rojos en Valverde. Afortunadamente, por azares del destino, mi familia no se vio salpicada por el manto negro de la guerra, por lo que cuanto os hablo lo expreso sin resentimientos personales ni ningún otro ánimo, sino simplemente desde lo más profundo del sentimiento humano de tristeza y desolación ante acontecimientos cruentos cometidos entre hermanos. Con este tipo de actos, como los de hoy, no se reabren heridas, al contrario, se cicatrizan, se sanan. No se puede reabrir lo que sigue abierto y todavía, después de tantos años, queda mucho trabajo que hacer para reparar la dignidad y no sepultar en el olvido a tantos seres humanos que fueron asesinados, torturados, vejados por tener simplemente unas ideas diferentes. Si a los miembros del comité circunstancial y a otros muchos valverdeños, los que integraron la columna minera, las mujeres que sufrieron en silencio la soledad, el escarnio y la burla, pudieran manifestarse, seguramente lo único que nos pedirían sería que no los dejemos en el pozo del olvido. Como dice la magnífica exposición que hemos visitado de María Claus, donde no habite el olvido. Que su sacrificio haya servido de cimiento para construir una sociedad libre y democrática debe ser el orgullo que los alimente allí donde estén. Por eso, como digo, hemos de felicitarnos todos por estar hoy aquí, honrando y dignificando su memoria, su entrega por defender unos intereses comunes y generales de los vecinos de Valverde, que, como hemos escuchado en el magnífico informe, resumen, en este caso de Juan Carlos Castilla, fue el objetivo primordial de la constitución de este comité circunstancial: evitar desórdenes públicos, garantizar la seguridad de las personas, a pesar de que desgraciadamente no pudieron evitar algunos atropellos, como la quema de la iglesia. Pero señores, señoras, los bienes se restituyen, se reforman, se acondicionan, pero una vida no. Una vida con 31 años que tenía Juanma no tiene reparo ni reforma posible. A mí, hoy, en estos breves minutos que tengo, me gustaría, haciendo uso de la imaginación literaria, ¿por qué no?, convertirme por unos segundos en Juanma y hablar como si él pudiera mandarnos, años después de su muerte, unas reflexiones personales o una especie de carta como aquella tan valiente y descarnada que escribió en la cárcel dirigida a su madre y hermana un día antes que lo ejecutasen en el cementerio de la Soledad, ese funesto día 11 de septiembre del 37, junto con los demás compañeros del comité circunstancial. Esa posible carta podría decir así: mi nombre es Juan Manuel Feria Chaparro, hijo de Andrés y Manuela, de 30 años de edad, cuando ingresé en la prisión de Huelva, soltero, zapatero y natural de Valverde del Camino. Según la declaración indagatoria del señor juez, soy de estatura regular, mido 1,72, soy de pelo negro, ojos pardo y tengo un color sano.
Me ponen además en mi expediente carcelario que tenía la cara oval y las cejas juntas. No se han dado cuenta que cojeo un poco, porque no lo han reflejado en la testifical. No les dije que también soy poeta, sobre todo poeta, al igual que Federico, que en paz descanse. Parece que a esta gente la poesía, la cultura, les gusta poco. Quizás ese sea su problema. Nací un 27 de noviembre de 1907 y viví en la calle Calvo Sotelo número 86. Aunque, como dije, mi nombre de bautismo fue Juan Manuel, todos los amigos y conocidos me llamaron desde muy joven Juanma. Mis padres, en un principio y por razones de trabajo, se instalaron en la mina del Tinto Santa Rosa y más tarde se trasladan al pueblo donde yo empecé con 10 años y con objeto de contribuir a la precaria situación económica familiar a trabajar de aprendiz de zapatero y de recadista en un taller propiedad de Ignacio Cornejo. Ya de muy joven tuve ciertas habilidades para componer pequeños versos. Un poco más mayor pertenecí a la tertulia cultural Minerva, con otros amigos con los que compartía el gusto por la poesía y la literatura, con Castilla, con Zanaga, con Bartolomé, hasta que un fatídico día todo se empezó a torcer sin que yo pudiera hacer nada por remediarlo. Perdón. Todo sucedió como si un torbellino me llevase de un sitio a otro sin que pudiera frenar la caída. No sé por qué fueron contra mí. Yo solo hice lo que cualquier persona de bien hubiera hecho en las mismas circunstancias al ser requerido por su alcalde y este a su vez por el gobernador civil para formar parte de un comité circunstancial que velase por el normal funcionamiento del pueblo en esos días de incertidumbre y miedo que se instalaron tras el alzamiento del día 18. Nunca en mi vida hice daño a nadie. Mis únicas armas fueron un lápiz con el que escribía mis poemas en los ratos libres y las herramientas del humilde y tradicional oficio de zapatero. ¿De qué se me acusó? ¿De pertenecer a la CNT? ¿De pertenecer al comité? ¿De rebelión militar? Ahora creo que de todas y de ninguna. Todo estaba decidido de antemano antes del juicio, si a eso se le puede llamar juicio y no una pantomima o teatrillo tétrico y casposo de frases hechas y nula defensa. Releo la sentencia de 13 de agosto, víspera de nuestra feria, y me dan arcadas, me da pena y una tristeza honda. ¡Qué injusticia! ¡Qué barbaridad! Condenar a muerte por rebelión militar a hombres en la flor de su vida, por rebelión. ¿Qué rebelión? Los que se rebelaron fueron ellos ante una república y unos partidos salidos de unas urnas democráticas y libremente elegidos. ¿Quién los eligió a ellos? ¿Quién? El mundo al revés. Declaré el 24 de mayo ante el señor juez instructor y expliqué mi intervención en esos días, las veces que intercedí por los presos y porque fueran tratados y atendidos bien, incluso interponiendo mi persona a fin de calmar los ánimos de algunos forasteros venidos de la cuenca con ánimos incendiarios. Todo en vano. Todo estaba decidido, mi suerte y la de mis compañeros. Propusimos de testigo a muchos vecinos, gente de orden y significación, como se decía entonces, muchos de ellos abogados. Todo en balde. Los compañeros del comité constituíamos la presa fácil con la que dar un escarmiento al pueblo con el mensaje escrito en rojo sangre de que nadie podría oponerse contra ese poder constituido a la fuerza por métodos violentos. Al parecer fuimos extremistas de izquierda, elementos peligrosos por nuestra influencia sobre las masas obreras y, en palabras de la sentencia, se declara probado que éramos criminalmente responsables en concepto de autores por inducción, ya que actuamos en Valverde
como dirigente del alzamiento en armas, iniciado en toda España el 18 de julio del 36, encaminado a implantar por violencia el régimen soviético. Ridículo, absurdo. Pasados los años, ahora ya no guardo ni rencor ni odio, ni venganza, solo tristeza, impotencia y un halo de perplejidad sobre el hombre, capaz de lo mejor y también de lo peor. Lo que más me dolió fue no poder despedirme de mi madre querida y de mi hermana. Solo en el último aliento tuve la fuerza de escribirle una carta a la que añadí, además de lágrimas y muchos besos, 2 rizos de mi alborotada y sucia cabellera. A pesar del certificado expedido por el médico forense don José Pablo Vázquez Pérez, en el que señala que reconoció mi cuerpo, el cuerpo del reo, certificando su defunción, ya ven que erró, dado que 85 años después todavía me queda voz. Ya no podré cumplir con mi anhelo, que reflejé en verso. ¿Recuerdan? Yo solamente quiero, como gloria postrera, la calma sacrosanta de un hogar aldeano, donde una golondrina anide en primavera y al llegar de los huertos se detenga en mi mano. Pero aún me queda un hilo de voz para señalar, por último, que gracias a la diligencia que se extendió el 11 de septiembre del 37 por el secretario del Consejo de Guerra, mi cuerpo fue inhumado en el cementerio de la capital, en fosa común del patio tercero del sector San Marcos y lugar de distancia de la rosca de dicho patio, por la parte del norte 42 metros, por el sur 30 metros, por el este 1 metro y por el oeste 7 metros. Creo que después de tantos años ya es hora de volver a casa y descansar, ahora sí, eternamente en mi hogar aldeano, en mi pueblo, aunque no será un entierro como el que reflejé en mi poema titulado Mi entierro. Sí es aplicable los 4 últimos versos que escribí y decían, según recuerdo: pero yo insensible, piedra, barro, fuego, acaso formándome mariposa, ave, seguiré en las sombras, durmiendo, durmiendo. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y pedimos, por favor, que suba al escenario doña Antonia García Blanco, quien va a leer en esta tanda de testimonios unas líneas sobre Cristóbal Blanco Oso. Mientras ella sube, yo les pediré un aplauso de reconocimiento para don Cristóbal Blanco Oso, de 37 años, casado, de oficio zapatero, que vivía en el barrio de Triana y que fue presidente de una organización de zapateros vinculada a la Unión General de Trabajadores, acusado de rebelión militar, sentenciado a muerte y ejecutado el 11 de septiembre de 1937. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Antonia, soy nieta de Cristóbal, que soy hija de Clara. Creo que la mayoría del pueblo la conocía. Ya que ya no está aquí y dejó escrito esto en la revista anterior, yo lo voy a leer. Recuerdos de una niña. Yo tenía 8 años y mi hermana 5. Perdona. Era la guerra civil y mi padre estaba fugitivo. Estaba en la choza, la minera y la de los melos. Algunas veces venía a casa por la noche. Los corrales de mi casa no tenían paredes y se colaba por las casas de los vecinos que lo conocían y lo dejaban pasar. Venía a vernos, a lavarse y a por un bocadillo. Traía rota la ropa y el cuerpo arañado. Un día se presentó porque le dijeron que no le iba a pasar nada, pero era mentira. Lo encarcelaron primero en Valverde, en la cárcel que estaba en el ayuntamiento, y luego en Huelva.
El día que hice la primera comunión, fui a verle a la cárcel y estaba una pareja de la Guardia Civil. Él lloraba, pero yo también. Me acuerdo de todo eso. A mi padre lo mataron en Huelva con Juanma y 6 compañeros. Mi padre era del comité. Lo mataron el 11 de septiembre de 1937. Cuando escribió mi madre esto ponía: hoy tengo 75 años y todos esos recuerdos. Por favor, que suba al escenario doña Mercedes Villadaamigo, en nombre de la familia de Juan Fernández Romero. Va a dedicar también unas breves palabras. ¿Está Mercedes? Bueno, mientras ella llega, les pido un aplauso de reconocimiento para Juan Fernández Romero, alcalde del Ayuntamiento Republicano de Valverde del Camino, en el momento alcalde del Ayuntamiento Republicano de Valverde del Camino en el momento del alzamiento militar del año 36, dirigió y organizó el Comité Circunstancial. Huye tras la entrega del Ayuntamiento a las fuerzas nacionales hacia Portugal. Es capturado en Portugal y entregado a la autoridad española en la frontera de Badajoz. No sabemos con seguridad su destino a partir de ahí. Mercedes. María José. A ver, yo pido disculpas porque esto me lo han entregado a mí con mucha premura y no me ha dado tiempo a leerlo bien. Pero bueno, es parte de la huella, del recuerdo, de las sensaciones que esta locura de guerra, esta sin razón, dejó en los familiares de las víctimas, ¿no? Hola, buenos días a todos. Agradeceros a todos los asistentes por vuestra compañía y a la corporación por participar en este acto de reconocimiento a este puñado de hombres encargados de la protección de la vida de los valverdeños y el respeto para todos los vecinos, desde el 18 al 28 de julio de 1936. Nosotros, como familiares de Juan Fernández Romero, alcalde y presidente de este comité, no hemos querido dejar pasar esta ocasión sin participar con estas humildes palabras a nuestro tío, hermano de nuestro abuelo, Antonio Fernández Romero, que también perdió la vida por sus ideales políticos. Juan había sido concejal por Izquierda Republicana al inicio de la Segunda República en abril de 1931. Fue alcalde posteriormente en 2 periodos. El primero, entre julio de 1932 y el 11 de octubre de 1934, el Octubre Negro, en el que los representantes electos de partidos de izquierdas son desposeídos de sus cargos después de la represión posterior a la Revolución de Asturias. El segundo, en febrero de 1936, en el que vuelve a ganar su partido integrado en el Frente Popular y se convierte de nuevo en alcalde de Valverde del Camino. Por lo tanto, ocupa este puesto cuando estalla la Guerra Civil el 17 de julio de 1936. 11 días después, el miércoles 29 de julio, Valverde es ocupado por los sublevados que no encontraron resistencia alguna. Durante estos días que duró este comité, cabe destacar la actitud pacífica que mantuvieron en todo momento. Según palabras de uno de los presos, el cura Barriga, el jefe del comité no era malo. Desde la cárcel le oímos decir: si no estáis de acuerdo, votad otro comité. Cuando algunas voces pedían la muerte de los 50 derechistas detenidos y encarcelados como medida preventiva ordenada por el Gobierno Civil de Huelva. El día 29 de julio, y ante la inminente llegada de las tropas nacionales, emprende su huida. Según recuerdos confusos de cuando pequeñas y contados por nuestra abuela, tuvo que saltar de su casa a la de nuestros abuelos, que estaban una al lado de la otra a través del pozo que compartían,
En su huida, se dice que utilizó un coche requisado a la fábrica de muebles José Franco, siendo su chofer el barberdeño Pirraco. Posteriormente, el coche fue encontrado en Encinasola. Algunas versiones dicen que fue fusilado en la Plaza de Toros de Badajoz, otras que estuvo preso en Moura, Portugal, y que lo mataron cerca de la frontera en Barrancos. Lo cierto es que nunca más se supo de él. Dejó a su señora, para nosotros la tía Conchita, y 3 hijos pequeños, Diego, Manolito e Isabelita, llenos de vacío y de dudas sobre qué habría sido de su marido o padre cuando su hijo mayor, Diego, tuvo posibles. Gracias a su esfuerzo y trabajo, nos contaron que contrató los servicios de un detective que investigara el paradero de su padre, llegando a tener noticias desde México. Investigaron un domicilio que, siendo visitado por sorpresa, parece que podría vivir allí, pero una vez alertados, nunca más se supo de ellos. Y esta es la triste historia de un hombre bueno. Queremos darle las gracias a familiares y amigos que han intervenido, pero quedan algunos miembros del comité cuyas familias, cuyos allegados no han podido participar tomando la palabra, pero no por ello van a quedar fuera del aplauso de reconocimiento que se merecen, y voy a citar a Manuel Perea Parra, de 33 años, que vivía en la calle Lucía Ramírez, número 5, de la Unión General de Trabajadores. Se encargó de la centralita de teléfono para las comunicaciones y captar donaciones para los vales de alimentos que se repartían a los obreros. Acusado de rebelión militar y sentenciado a muerte, ejecutado el 11 de septiembre de 1937. Don José Manuel Alcaría Borrero, de 30 años, soltero, de oficio mecánico, que vivía en la calle Colón número 8 del Partido Republicano Federal, acusado de rebelión militar y sentenciado a muerte, ejecutado el 11 de septiembre de 1937. Y por último, don Manuel Arroyo Rufet, de 31 años, casado, de oficio zapatero, que vivía en la calle Don Francisco Romero, número 47, de la Confederación Nacional de Trabajadores, acusado de rebelión militar y sentenciado a muerte, ejecutado el 11 de septiembre de 1937. Y pido, para terminar este homenaje, pido por favor que las personas que han intervenido suban al escenario. Ana Isabel, Diego Ramón, suban, Antonia, Mercedes, Paco, Sebastián, y la alcaldesa de Valverde, doña Sira Senra, y la persona que ha redactado el informe con el que iniciábamos el homenaje, don Juan Carlos Castilla, por favor que suba también. Vamos a hacer una foto homenaje. Lo ponemos aquí en el centro del escenario. Si hay algún familiar que quiera subir al escenario, que quiera representar la memoria de algún miembro del comité, puede hacerlo, por supuesto. Reiteramos en este momento el agradecimiento a los medios de comunicación que se harán eco de cuanto ocurra aquí esta mañana y que ayudarán a que el objetivo último de este homenaje sea efectivo, y es sacar de aquí el mensaje de concordia y de homenaje hacia estas personas y lo que representaban. La alcaldesa de Valverde va a hacer entrega de un pequeño obsequio a los familiares, y con esta entrega
terminaríamos el primer bloque del homenaje de hoy, que continuará seguidamente con el homenaje a la familia de Rita Baz Canto. Y como ha sido una mañana de emociones intensas, porque todos hemos tenido el nudo en la garganta más o menos apretado, vamos a hacer... Los obsequios son un ramillete de flores con los colores de la bandera republicana. Y un breve ejemplar de la Constitución, de la EPA, Constitución vigente, democrática, que fue la que sufrió el atentado del 18 de julio, en definitiva, que es un buen símbolo para ratificar este homenaje. Y les comentaba que, al término del cual tenemos una pincelada musical breve de una canción de Carlos Llanes, en cuanto terminemos con esta entrega. Avanzad un poquito hasta el centro del hasta la línea amarilla, por favor, que tenéis mejor luz. Ahí, para que puedan hacer su trabajo los fotógrafos. Pues nada, muchas gracias a todos. Pueden volver al patio de butacas, que vamos a continuar sobre la marcha. Carlos Llanes es conocido en nuestro pueblo. Él no ha querido que haga preámbulo. Les dejo con su guitarra y con su voz. Estamos aquí por una causa justa, pero me quiero acordar también de otras causas justas. Hay una asociación en Lepe que se llama Asociación Asnuci, que trata de poner una vida digna a los inmigrantes que llegan y viven en asentamientos de chabolas. Digo poner una vida digna porque en los últimos años está habiendo constantes incendios provocados, ataques racistas. Así que para esta asociación escribí con cariño esta canción titulada Yo, tú, él. Los pronombres personales hoy te los recordaré. Si los usas singulares suena yo, tú, él. Tú defiendes las fronteras y los muros sin abrir. Yo disfruto de la tierra en que nací, pero no le pongo vallas a un país. Las abriré si llega él. Y han llegado él y ella y piden solidaridad. Tú respondes con presunta fuerza y superioridad. Africano, no me llames tú y llámame de usted. No hay más ciego que sé que no quiere ver que aquí nadie escogió dónde nacer. Ni eliges tú, ni yo, ni él. El que se quema en su chabola. Tú con barreras, tú con pistolas, él en patera, el que se ahoga, tú y tu bandera, tú tan patriota, yo xenofilia, tú xenofobia, tú con tu Biblia, yo con la historia.
vosotros sois conscientes de esta nueva esclavitud, la soberbia de Occidente os impide ver la luz. Si nosotros nos callamos como ovejas del redil, si la infancia es cortada de raíz y las mafias agrandaron su botín, creamos siervos llamados ellos. El que se quema en su chabola, tú con barreras, tú con pistolas, eres patera, el que se ahoga, tú y tu bandera, tú tan patriota, yo xenofilia, tú xenofobia, tú con tu Biblia, yo con la historia. Los pronombres personales hoy te los recordaré, yo, tú, él. Bueno, pues como les decía, muchas gracias, Carlos. Este acto continúa con el homenaje a Rita Vaz Canto, y tenemos que pedir disculpas porque salió con acento en el cartel, aunque en el que han visto estaba ya corregido. Voy a pedir, por favor, que suba ella al escenario y que suba acompañada de las personas de su familia que quieran subir. Y mientras tanto, pues doña Rita, a quien yo ya tenía ganas de ver en persona, solamente he visto en fotos y he leído sobre ella, pero que me alegra muchísimo verla aquí, porque hoy no se nos debe olvidar nunca, a pesar de los apretones en la garganta, que es un día de alegría, es un día de homenaje, y el mensaje que de aquí salga ha de ser un mensaje de positividad, como decía Sebastián al principio. El testimonio de vida que tiene ella tiene mucho que ver con el contenido de la exposición con la que empezamos la mañana sobre la represión franquista, y tiene mucho que ver con el espíritu de homenaje al Comité Circunstancial. Nos gustaría hacerle llegar a ella, a su familia, todo el respeto y la solidaridad de sus paisanos, respaldados por las autoridades municipales que han impulsado este homenaje a una figura emblemática del carácter y resistencia ante la injusticia y la barbarie del franquismo. Toma la palabra para ello Ana Isabel Lorca Vaz. Hola de nuevo. Bueno, aquí quiero que sintáis solamente mi voz, que yo sea una voz en off, que la miréis a ella, porque lo que voy a leer está en primera persona, pero escrito por ella. Es su vida, su vivencia, lo que recuerda de su niñez y lo que le contaron de su padre. Bueno, mis padres se casaron... Perdón, me tengo que poner las gafas. Mis padres se casaron en 1931. Se llamaban Bartolina Canto Mantero y Custodio Vaz Almaraz. Él era viajante de una de las fábricas más importantes de Valverde, Imbal, y ella era aparadora. Cuando se casó, se quedó como ama de casa. Mi hermana Inés nació el 24 de abril de 1932. El coronel Morales, uno de los dueños de la fábrica Imbal, fue el padrino de boda de mis padres y el padrino de bautizo de mi hermana Inés. Yo nací el 8 de mayo de 1934. Vivíamos bien, éramos una familia acomodada. Con nosotros vivían mis abuelos paternos, Constanza e Isaac. Mi padre siempre venía de sus viajes con regalos. Teníamos cámara de fotos, bicicleta, muñeca, radio. También traía muchos licores de los sitios que viajaba. La felicidad y la tranquilidad en mi familia,
como en la de muchas otras, duró poco tiempo, tan solo 5 años. El 18 de julio de 1936 se produce el golpe de Estado contra la República y todo se vuelve oscuro para muchas personas. A mi padre lo acusan de haber participado en la quema de la iglesia, solo por el hecho de pasar por allí. Iba a la farmacia a por medicinas para mi abuelo Isaac. Estaba enfermo. Mi padre en ningún momento quiso huir, pues él era inocente y nada tenía que temer. A los pocos días lo arrestaron, se lo llevaron a la cárcel de Huelva. Mi madre fue a pedir clemencia al coronel Morales, pero él no quiso ayudarla y la echó. También le pidió ayuda al párroco, don Jesús de Mora, y éste también la echó, diciendo que la mala semilla había que eliminarla. Al mes, el 2 de septiembre de 1936, lo asesinaron en la tapia del cementerio de la Soledad, en Huelva, sin juicio y sin poder defenderse, siendo inocente. Mi madre, Bartolina Canto Mantero, jamás volvió a pisar la iglesia de Valverde, con todo lo que ello conllevaba en aquellos tiempos. Toda su vida vistió de luto riguroso. Desde ese día, en mi casa, todo se oscureció. Mi abuelo paterno, Isaac, murió el mismo día que llegó la notificación del fusilamiento de mi padre. De la noche a la mañana, mi abuela vivió la muerte de su marido Isaac, el asesinato de su hijo Custodio, mi padre, pero es que unos días antes también le fueron asesinados por fusilamiento su hija Josefa Vaz Almaraz, que vivía en Nerva, y el marido de esta, Inocencio Arenas Caballero, dejando estos últimos a 4 niños huérfanos. Mi abuela se trajo a mi casa a sus 4 nietos, mis primos. Vivimos todos juntos los años que duró la guerra y algunos más, pasando muchas necesidades. Mi abuela Constanza, la pobre gato que veía, un gato que iba a la cazuela. Vivimos el miedo, el terror de muchas formas. Mi padre, Custodio Vaz Almaraz, tenía una biblioteca con cientos de libros, pero todo el mundo sabía que la Falange entraba en las casas registrándolo todo y deteniendo a las personas por cualquier cosa. Así que mi madre, por el miedo que tenía, decidió quemar la biblioteca. Solo dejó el Quijote y el Conde de Montecristo, que hemos conservado hasta el día de hoy. Con el dinero que tenía mi madre pudo poner una tienda de alimentación, pero le daba para poco, pues venían casi todos los días requisando productos, porque decían que era contrabando. Mi madre nos crió como pudo. Ella salió adelante con mucho trabajo y sufrimiento. Fue una mujer fuerte. Mi hermana, Inés Vaz Canto, al ser 2 años mayor que yo, se daba cuenta de todo y lo que estaba pasando. Sufrió mucho, la amargura que había en casa. 2 de mis primas murieron una de tuberculosis a los 13 años y otra murió en un correccional. De ella sabemos poco porque no tenemos ninguna información y nadie nos dio información. Simplemente era una niña rebelde, mi abuela no podía con ella, incluso robaba en la tienda comida o algo de dinero. Tenía mal comportamiento y se la llevaron a un correccional. Murió cuando tenía 16 o 17 años, pero no sabemos si fue represaliada, no sabemos cómo murió, de qué murió, no sabemos nada de ella. Mi otra prima, Josefa, se puso a servir en una casa durante años y después se fue a Badajoz. Y mi primo Manolo se fue al ejército, pero se salió y después estuvo de cartero también en Badajoz. Mi abuela Constanza murió cuando yo tenía unos 8 o 9 años. Mi madre después puso una taberna en casa y algunas veces alquilaba una habitación que quedaba libre. Mi hermana Inés era muy inteligente y podía haber estudiado, pero en la situación que teníamos era imposible. Nos pusimos a trabajar cuando salimos del colegio. Ella costurera y yo aparadora en una fábrica de calzado que estaba frente de mi casa, la fábrica de José Malavé. Mi madre siguió con la taberna hasta que teníamos unos 18 o 20 años. Cuando ya ganábamos lo suficiente como para mantenernos, la quitó. En la reunión de amigos y amigas que tenía,
había 6 o 7 compañeros a los que también habían fusilado a su padre. José Lorca Blas, el que era mi novio y después fue mi marido, era uno de ellos. Habían fusilado también a su padre, Tomás Lorca Malavé, que fue miembro del Comité Circunstancial, que formó el Ayuntamiento para afrontar la crisis del golpe de Estado. Su madre, Ana Blas Garrido, se quedó viuda el 11 de septiembre de 1937, cuando su hijo tenía 2 años y estaba embarazada de 7 meses de una niña que murió al año de nacer. O sea que yo he tenido que cargar en mi corazón con el asesinato de mi padre, de mi tía, de mi tío y del padre de mi marido. Vinieron después muchos años de dictadura, siempre anhelando una libertad que no existía. Mi madre, Bartolina, cumplió siempre la promesa de no pisar la iglesia, ni bodas, ni bautizos, ni comuniones, ni entierros, de familias, ni de conocidos, ni de nadie. Yo me casé en mayo de 1963 con José Lorca Blas. Mi hermana Inés se casó a los pocos meses con Francisco Doblado Calero y tuvieron 3 hijos. El mayor se llama Custodio por su abuelo. Mi hermana se quedó viviendo con mi madre porque, por supuesto, seguía manteniéndola. No cobraba ninguna pensión porque las viudas de guerra no tuvieron derecho a nada hasta bien entrada la democracia en 1982, cuando entró el Partido Socialista, que pudo cobrar una pequeña pensión de viudedad. A esa edad, a los 82 años, mi madre viajó con el inserso y fue cuando pudo disfrutar algo de la vida, o lo que el cuerpo te deja ya con 82 años. Ella murió en 1995 con 95 años. Entonces volvió a entrar en la iglesia de Valverde, pero con los pies por delante. Aunque no toda la familia estuvimos de acuerdo con esa decisión, el caso es que se hizo y muchas veces nos arrepentimos. Yo me fui a vivir a una casa que compramos en la barriada de las Casas Baratas, al lado del parque. Mi madre, la madre de mi marido, Ana Blas, se vino a vivir con nosotros. Ella también era viuda de guerra. Estaba enferma, había sufrido mucho y murió al año de casarnos. Mi marido y yo siempre quisimos tener un hijo varón. Teníamos ya el nombre pensado, se llamaría Tomás Custodio. Pero el destino fue caprichoso y tuvimos 5 hijas. 2 de ellas murieron, una con 9 meses y otra con 3 años. Ese dolor lo llevaré siempre en mi corazón y nunca las olvidaré. Mis 3 hijas son mi orgullo y lo mejor que nos dio la vida a mí y a mi marido. Tenemos 3 nietas y 5 nietos y yo he tenido la suerte de conocer a mi bisnieta. Y si la vida me deja, conoceré a la segunda bisnieta. Todos somos republicanos de corazón, que se sepa bien alto, que la mala semilla, como dijo aquel párroco, no pudieron eliminarla. También, mientras pueda, seguiré luchando junto con mi familia y la ayuda desinteresada de muchas de las personas que luchan por lo mismo, para conseguir reparar la memoria de mi padre, Custodio Baz Almaraz, y de mi abuelo y de mi suegro, Tomás Lorca Malavé, como tantos otros fusilados que yacen en las fosas comunes que hay en la provincia de Huelva, en Andalucía y en toda España. ¡Viva la República! Pedimos, por favor, en el escenario que suba la alcaldesa y mientras ella sube, la familia, Ángel Custodio, quiere hacer entrega de un detalle floral a Rita.
Buenos días y muchas gracias por estar aquí. La historia de nuestros abuelos ya es bien conocida y yo solamente quería entregarte un ramo de flores republicano y darte las gracias a la abuela Bartolina, a ti, a mi madre y a mi tío Lorca por habernos transmitido la verdad, siempre la verdad. Y a continuación, la alcaldesa Valverde le entrega a doña Rita una placa que paso a leer, placa, un detalle floral y un pequeño ejemplar de la Constitución republicana. La placa que reza así: Rita Vaz Canto recibe hoy especial homenaje por su lucha incansable para recuperar la memoria de quienes fueron víctimas del golpe de Estado y la dictadura franquista, por la memoria democrática y el reconocimiento de la dignidad. Valverde del Camino, a 16 de julio de 2022. Hemos pedido a la familia que se quede mientras la alcaldesa clausura el acto. Bueno, pues nos recomponemos un poquito porque, aunque es algo bonito y necesario, evidentemente a todos se nos saltan las lágrimas escuchando las historias tan tristes, ¿no?, que han acontecido y que forman parte de nuestra historia. Buenas tardes y muchas gracias por estar hoy aquí, por acompañar a familiares del Comité Circunstancial y a Rita Vaz y a toda su familia. Hemos vivido emocionados el recuerdo de los momentos más trágicos de nuestra historia, de la historia de Valverde del Camino, que a día de hoy aún tiene a más de 200 vecinas y vecinos desaparecidos como consecuencia de la barbarie del golpe militar y de la represión de la dictadura. Para muchos, lo que ocurrió en 1936 y en los años posteriores pertenece a un pasado muy pretérito, pero en realidad fue antier. Históricamente fue antes de ayer, fue solo hace 86 años y desgraciadamente nuestro país no ha sabido resolver aún la situación. Quienes fueron víctimas de la represión franquista tuvieron que soportar una doble condena. Primero, la de la represión, el asesinato, la incautación de bienes, el exilio, la tortura y luego la de la culpabilidad. Esa vergonzosa paradoja, la víctima convertida en culpable por veredicto social. Nuestro país no lo supo resolver en su momento, pero afortunadamente se han dado pasos muy importantes. El último, el pasado jueves 14 de julio, con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Memoria Democrática. La nueva ley condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura, declarando ilegal el régimen franquista. También refleja de manera explícita la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas y, en consecuencia, declara la nulidad de todas sus resoluciones y condenas. Pero lo más importante, si cabe, es que el Estado asume la búsqueda y exhumación de las mujeres y los hombres desaparecidos y enterrados en fosas comunes y en cunetas. Porque, y hoy lo hemos vivido con el corazón en un puño, a la tragedia de la pérdida se une la imposibilidad de hacer un duelo. Rita Vaz perdió a su padre, a su suegro, a una tía, a un tío y a un primo de su padre, algo insoportable. Y no solo le quitaron a sus seres más queridos, sino que, al igual que a muchos otros vecinos de Valverde y compatriotas del resto de España, le negaron también la posibilidad de realizar un duelo ante esa pérdida. Por eso es importante reivindicar la memoria, porque quienes lo hacemos no lo hacemos desde el rencor. Quienes reivindicamos la memoria, reivindicamos que se reconozca la injusticia, que se llamen a las cosas por su nombre,
que no se blanquee la historia y que quienes aún no han podido enterrar a sus familiares lo puedan hacer recuperando la dignidad que le arrebataron en su momento. Por eso, esta corporación va a seguir trabajando por sus vecinos en la búsqueda de la justicia, en los actos de memoria democrática que vengan a arrojar luz sobre los momentos más oscuros de nuestra historia en Valverde del Camino. Porque estoy convencida de que Valverde del Camino quiere viajar tranquilo al futuro y para eso es imprescindible que te despidas con dignidad del pasado. Muchas gracias a todos. Pues nada, queremos dar las gracias a la señora alcaldesa y a la familia que ha acompañado a doña Rita, darles la enhorabuena a todos y un abrazo sincero de corazón en nombre de los que están en la sala y de quienes no están en la sala, pero les llegará este caluroso mensaje. Y vamos a despedir ambos homenajes con la actuación de un trío que ahora les comento. Ellos han querido colaborar con este acto para cerrarlo musicalmente y se trata de 3 profesores de música de altísimo nivel y que son, ya podéis ir pasando, Jesús Ramírez, José Luis Arroyo y José Miguel Bernal. Van a interpretar 2 temas muy breves que serán... Y pasando. Sí, sí. El paño moruno y el himno de riego.